Hola, muy buenas tardes. En este día, venimos nuevamente con una dosis de la palabra. Recuerden, mi nombre es Juliet, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires y estamos en la serie de Mateo. Vamos a ver hoy Mateo 3, la primera parte, como está en la diapositiva. Pero antes de comenzar, pues como todos los días, vamos a orar al Señor para que en este día sea Él dándonos la revelación y la adecuada interpretación de su palabra. Así que, Padre, Señor, amado, grande y poderoso Rey, te damos gloria y honra a ti, Señor, porque tú eres el Dios justo y el Dios maravilloso. Te doy gracias, Señor, por permitirme en esta tarde hablar con mis hermanos y mis hermanas de algo tan hermoso que es tu palabra. Y, Señor, que sea tu Espíritu Santo transmitiendo tu mensaje a cada una de estas personas, a cada uno de estos corazones, Señor, y así se multiplique el mensaje del Evangelio por el mundo, Señor. Te entrego todos los anhelos del corazón de cada una de estas personas que puedan estar viendo este video o lo vayan a ver más adelante, Señor. Que seas tú escuchando sus peticiones y cuidándolos en este tiempo de dificultad, de pandemia, Padre Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hoy entonces, como les decía, vamos a seguir con la serie de Mateo. Habíamos quedado con Mateo 2 y la matanza de los niños y el rey Herodes. Y en Mateo 3, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho todos estos días, que es leer primeramente todo el capítulo. Y luego, pues vamos a desmenuzar cada verso. Bueno, comenzamos entonces. Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, entonces vamos a ver nuevamente los primeros versos. Aquí podemos ver que nos están contando de un personaje nuevo, porque en los primeros dos capítulos estábamos viendo el nacimiento de Jesús, los sabios que habían llegado hasta donde Jesús, habíamos conocido a Herodes y estábamos conociendo una porción muy pequeña de la infancia de Jesucristo. Y de aquí ya saltamos a Juan el Bautista, que ya en este momento es un hombre maduro, mayor, en el sentido de que ya no es un adolescente, ya es un hombre adulto y ya está cumpliendo un ministerio para el reino de Dios. Juan el Bautista, para los que no lo saben, o tal vez para los que lo saben, pero sería bueno recordarlo un poco, Juan el Bautista es primo hermano de Jesucristo.
son contemporáneos. Y vemos que Juan el Bautista está predicando ¿en dónde? En el desierto de Judea. A mí esta parte me extrañó en el sentido de me llamó mucho la atención el lugar donde Juan estaba predicando. No era un lugar cómodo, porque el desierto, pues no hemos vivido en el desierto, pero sabemos que el desierto tiene una temperatura elevada, fríos extremos en la noche, la arena, la escasez de alimento, bueno, todas unas dificultades por el clima y demás. Y vemos a Juan predicando precisamente en ese lugar, en un lugar incómodo. No es el típico templo o la típica congregación donde tienen toda la infraestructura, logística, tecnología para predicar. Simplemente su instrumento de predicación era su voz, en un lugar muy adverso, en un lugar muy difícil que era el desierto. Y sin embargo, a este lugar llegaban las personas. Qué hermosa esta parte, es una revelación preciosa, porque a veces nosotros creemos como hijos del Señor o como siervos y siervas del Señor que necesitamos grandes estructuras, grandes tecnologías, mucha infraestructura para poder llegar a la gente y llamar la atención de la gente, ¿cierto? Pero aquí podemos ver algo muy hermoso, que básicamente lo que se necesita para llevar el Evangelio del Rey y Señor de señores es nuestra voz. Y puede ser en los lugares más difíciles, en el desierto, en las calles, en las cárceles, en los hospitales, en cualquier escenario, ¿no? Incluso podemos ver los misioneros cuando les toca atravesar situaciones tan difíciles y aún así ellos lo hacen por amor. ¿Y qué hacía el Señor? Traía estas ovejas, traía estas personas hasta donde estaba Juan para que Juan pudiera hablarles del Evangelio. Así que esto es hermoso, ¿no? Tengamos nuestra voz siempre como instrumento del Evangelio para alcanzar a las personas y nosotros tranquilos que el Señor traerá las ovejas hasta nosotros. Verso 2 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! ¡Qué verso! Creo que aquí se centra una gran parte del mensaje del Evangelio. Por eso en la diapositiva puse esa palabra arrepentidos como amarillo. Arrepentidos, arrepentidos. No llegaban los de Jerusalén, los de Judea y los de las regiones cercanas a recibir un mensaje de alegría. No llegaban a recibir un mensaje de prosperidad, no llegaban a recibir un mensaje de grandes cosas vienen para ti, ¿no? Bueno, muchos mensajes que se están viendo en estos tiempos y en tiempos pasados. El mensaje principal de nosotros como hijos de Dios, como siervos y siervas del Señor, el mensaje del Evangelio de Jesucristo es arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus malas obras y vuelvan a la fuente viva, a la fuente original. Ese es el Evangelio, ese es el centro del Evangelio, ese es el mensaje que debemos llevar como hijos y como hijas de Dios. Si no se arrepienten, si no nos arrepentimos, caemos al barranco. Aquí quise ponerles en esta diapositiva el significado de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque escuchamos mucho esta palabra, pero a veces no sabemos realmente qué significa. Esta es una definición que encontré en internet, todos la pueden encontrar. Pero bueno, aquí dice, arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Es un acto espontáneo que debe surgir de la comprensión legítima de los propios errores, aunque esto no significa que no vuelvan a cometerse. Aquí hay varias cosas para mencionar.
Esa palabra pesar es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho. Cuando nosotros hemos fallado y el Señor pone, el Espíritu Santo pone ese arrepentimiento genuino en nuestro corazón, muchas veces hemos sentido el quebrantamiento, la tristeza, y muchos lloramos, muchos nos arrodillamos y realmente sentimos en nuestro corazón un pesar y una tristeza tan grande que de haberle fallado a nuestro Dios. Ese es el arrepentimiento. No simplemente es algo que sale de nuestra boca hacia afuera y decimos, sí, yo me arrepentí. Pero no hubo ese pesar, esa tristeza, ese real deseo de cambiar esa actitud. Así que es el real arrepentimiento el que busca el Señor. Y es un pesar que siente la persona por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Aquí también están esas faltas por omisión, ¿cierto? Muchas veces hemos faltado por omisión, por no hacer las cosas que teníamos que hacer y permitir muchas cosas. Es un acto espontáneo. Vean aquí también lo importante de esta palabra, espontáneo. El único que puede poner el verdadero arrepentimiento en nuestros corazones, convencernos del pecado que hemos cometido, es el Espíritu Santo. Tal vez Dios usará muchas veces instrumentos humanos, personas, para hacer de pronto recapacitar o dar consejo a otros sobre las cosas que están haciendo mal. Pero el único que realmente puede convencer, fracturar, por así decirlo, nuestro corazón ante la falta, ante el pecado, es el Espíritu Santo. Y eso dará un acto espontáneo, no obligado, no presionado. Nosotros no buscamos ese arrepentimiento de manera presionada, casi que obligada, o amenazando, porque muchas veces se ha visto que de pronto se amenaza al individuo de una manera muy drástica si no se arrepienten, ¿no? Es un acto espontáneo. Básicamente es un acto espontáneo que lo va a hacer el Espíritu Santo. Y vean cómo surge de la comprensión legítima de los propios errores. O sea, para que alguien se pueda arrepentir es porque realmente ya comprendió en su interior que lo que hizo no está bien. Todos tenemos una conciencia que el Señor puso en nosotros y siempre tenemos esa voz interna que nos susurra si algo está bien o está mal, pero a veces hemos silenciado tanto esa voz, hemos cauterizado esa voz que ya ni siquiera la escuchamos y ni sabemos si está bien o está mal. Pero aquí lo que me está diciendo es que ya debemos tener una comprensión legítima y para tener esa comprensión legítima, nuevamente les digo, el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Hay faltas que la gente ni siquiera sabe que las está cometiendo por desconocimiento. Así que es necesario que el Espíritu Santo entre a enseñarle las cosas a ese individuo para que comprenda cuál fue el error. Y esta parte también es sumamente importante que dice, aunque esto no significa que no vuelvan a cometerse. Ustedes saben, yo sé que hay faltas, hay pecados que prácticamente así pasan, ¿no? Tal vez para algunas personas, algunas faltas, algunos pecados es mucho más fácil abandonarlos y casi que he visto, por ejemplo, personas que simplemente decidieron dejar de fumar y lo dejaron de hacer. Pero hay otras personas que aunque tienen el deseo, saben, comprenden, se han arrepentido de que están dañando su cuerpo, tienen esa dificultad para dejar el cigarrillo y les cuesta un poquito más. Así que por ellos hay que también ser pacientes, pero tampoco permisivos, en el sentido de permitir el pecado, pero ser más pacientes y ayudarlos a surgir nuevamente y las veces que caigan, las veces que los ayudamos a levantar y que el Espíritu Santo lo redarguye en su pecado, ¿cierto? Bueno, aquí les quise poner una foto. Escuché hace un tiempo un pastor que decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, y aquí estoy viendo una foto que voy en un camino, ¿cierto? Vamos en un camino, muchos países, muchos de nosotros hemos conocido este tipo de carreteras. Vamos por un camino y hay dos opciones, o volver, ahí vemos que hay
hay una carretera y puede ser la U, es una U, ¿cierto? O seguir derecho. Si ustedes siguen por el camino de perversión, por el camino del pecado, por el camino de la falta de interés en cambiar sus modos de vida, seguramente por ese camino que están siguiendo derecho van a caer al barranco y van a encontrar la muerte. Eso es lo que van a encontrar. Así que el mensaje del arrepentimiento es: regresen, vuelvan. ¿Vuelvan a quién? A Dios, a la fuente, al único que te puede decir realmente si algo está bien hecho o no está bien hecho. No la sociedad, no unas leyes humanas, no algo físico, terrenal. El único que puede decir realmente si está bien o está mal es el Espíritu Santo. La escala de faltas en la humanidad se ha ido tergiversando. Ya realmente la mentira no la tenemos como una gran falta. Algunos dicen, no, es que es una mentirita piadosa, una mentirita tranquila, una mini mentirita. Mentira es mentira. Sencillo. No, es que yo me agarré un bolígrafo, un lapicero, un lápiz, como le llamen en los países, y no lo regresé en mi trabajo. Eso es robar. Eso sencillamente es robar. Es lo mismo robarse un lápiz que robarse 10 millones de dólares. Es robar. Pero el humano ha buscado la manera de restarle puntos a las faltas, ¿no? Y sencillamente son cositas chiquitas. Es lo que escuchamos muchas veces. Bueno, así que ese es el mensaje: arrepiéntanse, arrepintámonos, busquemos enderezar nuestros caminos, volver a la fuente principal y que no nos desviemos del verdadero camino. Bueno, mis amados, estábamos hablando en el verso 2, diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí el que está hablando es Mateo, no es Juan el Bautista. Y Mateo está referenciando a Juan el Bautista. Juan el Bautista es la voz del que clama en el desierto, que preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Vean cómo es la coherencia de la profecía en Isaías con el mensaje que nos está diciendo Juan el Bautista. Es la voz que está preparando el camino del Señor en ese momento, es físicamente porque, como les digo, Juan el Bautista y Jesucristo son contemporáneos, están viviendo en el mismo tiempo, no se llevan sino algunos meses de vida. Entonces, es esa voz que se está cumpliendo, esa profecía que se está cumpliendo de Isaías, advirtiendo que antes de que viniera el Mesías, de que viniera Jesús, iba a haber un profeta, un individuo, una voz, que es la voz que les decía del instrumento, para llamar al arrepentimiento de las personas. Bueno, el verso 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Hubo un siervo del Señor que no tenía ninguna comodidad material. Sabemos que el Señor no necesariamente quiere que todos estemos viviendo así, vestidos de pelo de camello, comiendo langostas, miel. Algunos el Señor querrá tenerlos en otras situaciones, pero este siervo en especial fue un siervo que se desprendió de absolutamente todo lo material, así como los 12 discípulos, también cada uno se desprendió completamente de lo material, con el propósito de ¿qué? No de pagar penitencia, no de hacer esas cosas que de pronto nos dijeron que era lo que nos podía representar como hijos de Dios. Lo que estaba haciendo Juan y lo que hicieron los discípulos fue sacrificar su carne, no dejar que su cuerpo sintiera ningún tipo de complacencia en lo terrenal. ¿Para qué? Para que sintieran toda la complacencia en Dios, para que buscaran todo su alimento en Dios, para que encontraran toda la satisfacción en Dios, no en nada de lo que da este mundo. Muchas veces sabemos que las cosas del mundo,
las comodidades, el dinero, todas estas bendiciones, porque realmente son bendiciones que permiten, a muchos nos desvían del contacto real con Dios. Así que, por ejemplo, ¿cuántas veces el tiempo que le gastamos al televisor, al celular, lo podríamos estar invirtiendo en estar con el Señor, en hablar con el Señor? ¿Cuántas veces hemos sacrificado tiempo de Dios por nuestros trabajos? Ustedes se dan cuenta que nuestros trabajos consumen la mayoría del tiempo mientras estamos despiertos. La mayoría trabajan 8 horas como mínimo en sus trabajos, 8 horas, invirtiendo en un trabajo que se va a esfumar, que se va a acabar, ese dinero se va a destruir. Todo lo que ofrece este sistema de vida actual no va a permanecer y son 8 horas diarias que estamos invirtiendo. ¿Y por qué no poder sacrificar ciertas cosas físicas para poder estar más en contacto con el Señor? Si Juan trabajaba en un trabajo como carpintero, como minero, iba a requerir muchas horas de su día para así pagar cosas, tener mejores comodidades, tener una casa, tener y comida agradable. Pero él dijo, no, prefiero sacrificar todo eso y que mi trabajo sea netamente estar con el Señor. Bueno, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Lo que yo les decía, Juan hacía su trabajo de, con su voz, proclamar el Evangelio, y Dios traía a las personas, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. No era una, no eran dos, no eran tres personas, eran muchas las que estaban siendo atraídas, algunos por curiosidad, algunos, sea como sea, llegar. Y dice acá, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo es un tema que también requiere un buen tiempo de apreciación, de estudio. No puede hacerse ahora. Pero bueno, para darles un resumen pequeño del bautismo. El bautismo los judíos muchas veces lo usaban, pero no entre ellos mismos. Lo usaban para los gentiles. Cuando un gentil se quería convertir al judaísmo, al gentil lo pasaban por un ritual similar a un bautismo. Pero en este caso este acto es innovador para ese tiempo, que aunque para nosotros es algo común, para ellos es un acto innovador, el bautismo en aguas completamente inmerso dentro del agua y con el propósito de confesar los pecados a sí mismos y a Dios. O sea, era muy confrontante, muy chocante para los judíos que estaban acercándose a ese momento. Yo me imagino que también habrían gentiles dentro de ese grupo, o los famosos gentiles que llamamos. Pero para un judío era muy chocante porque el judío creía que por cumplir la ley ya era salvo, ya era santo, ya estaba cumpliendo su misión. Y que Juan les dijera que no, que tenían era que realmente arrepentirse, para ellos era algo, me imagino que hasta se veía como un nivel un poco más bajo, ¿cierto? Porque los que se tenían que bautizar eran los gentiles, no los judíos. Pero aún así el Espíritu Santo convenció a muchos de que se bautizaran. Bueno, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, wow, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Imagínense ustedes que van hasta una congregación o que van a un sitio donde están proclamando la palabra del Señor y ustedes llegan y que el servidor o el siervo que esté ahí les diga a ustedes generación de víboras. Pero no se supone que es un evangelio de amor, no se supone que es un evangelio de gozo, de prosperidad, no. Muchas veces sí debemos hablar con amor. En las cartas paulinas, Pablo nos habla mucho de eso, del amor al prójimo, de la paciencia. Pero si ustedes se dan cuenta, tanto Jesús como en este caso Juan el Bautista
muchas veces fueron confrontativos con el pecador y con el pecado. Dios no ama al pecador. Dios ama al pecador que se arrepiente genuinamente de sus pecados. Pero acuérdense que el Señor en ninguna parte de la Biblia dice que ama al pecador. Él aborrece al soberbio y exalta al humilde. Él aborrece al transgresor, pero ama al que se arrepiente. Así que a veces los siervos de Dios y el mismo Jesucristo eran muy confrontativos, muy fuertes, pero la tristeza que pone Dios en nuestro corazón es para arrepentimiento. La tristeza que pone el mundo es para muerte. Así que muchas veces estos mensajes eran confrontativos para generar cierta tristeza en el individuo, pero era una tristeza puesta por Dios para que la persona realmente se arrepintiera. No sé cuántos de los saduceos y de los fariseos se habrán convertido en ese momento y habrán realmente arrepentido su corazón ante el Señor. No lo sabemos, pero fue una confrontación. Tal vez ninguno, tal vez muchos, no sabemos. ¿Qué les dice Juan? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Aunque nosotros no somos salvos por nuestras obras, la fe sí va acompañado por obras o por frutos dignos, ¿no? Lo que les está diciendo a Juan es, hagan acorde a la fe, frutos que realmente muestren que ustedes se están arrepintiendo. Si ustedes se arrepienten, no pueden seguir por el mismo camino, no pueden seguir tomando las mismas decisiones, no se pueden seguir juntando con las mismas personas que los llevan al pecado, no se pueden estar metiendo en la boca del lobo porque saben que van a caer. Eso nos pasa a todos. Aquí les dice en el 9, y no penséis decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, quería hablarles antes de avanzar con el 9 y el 10 un poquito sobre los fariseos y los saduceos. De hecho, se cree que Juan el Bautista fue de una secta, pero voy a hablarle de otros dos grupos de los judíos, que son los fariseos y los saduceos. Los fariseos son muy conocidos en la Biblia, son grupos, así como el cristianismo tiene varias denominaciones y varios grupos, los judíos también se sectorizaron y se dividieron en algunos grupos. Y estos grupos, algunos de estos grupos, unos se llamaban los fariseos y otros se llamaban los saduceos. Los fariseos eran los que se jactaban, eso también lo pueden encontrar en internet, fue la forma más clara que lo encontré. Los fariseos se jactaban de su estricta observancia de la ley de Moisés y del cuidado con que evitaban todo contacto con los gentiles. O sea, eran sumamente herméticos, cerrados, se creían que estaban cumpliendo, que eran santos por ya estar cumpliendo la ley de Moisés. Y se sentían bastante alejados de los gentiles. Creían en la vida después de la muerte, en la resurrección y en la existencia de ángeles y espíritus. Sostenían la autoridad de la ley y la tradición oral como de igual valor que la ley escrita. Entonces, se jactaban de que eran santos simplemente por ser ya hijos o descendencia de Abraham, porque cumplían, entre comillas, la ley de Moisés, todos sus rituales, todas sus situaciones religiosas, no se juntaban con los gentiles, no se mezclaban con los gentiles, sí creían en que había un mundo espiritual, una resurrección, y ya van a saber que los saduceos no, y tenían otro tipo de tradición o de leyes que eran a nivel oral, y las ponían como de igual valor con la que estaba escrita. Y los saduceos era otro grupo de los judíos que era más pequeñito, pero era muy fuerte a nivel político, o sea, podía creerse que eran más un grupo político que religioso. Se les conocía igual por su creencia en obedecer rígidamente la letra de la ley mosaica, o sea, en esto son iguales a los fariseos, pero hay una diferencia, que rechazan la realidad de los espíritus, de los ángeles,
O sea, no creen en el espíritu, no creen en los ángeles, no creen en esas de ese mundo espiritual, y también no creen en la doctrina de la resurrección y la vida eterna. Más adelante Pablo también en una de las cartas sustenta esta teoría. Entonces es una de las diferencias entre los fariseos y saduceos. Ellos creían que estaban bien. Por eso Juan el Bautista en el verso 9 les dice que no se crean que porque son descendientes de Abraham, ya simplemente por ser descendencia de Abraham, están bien y van a heredar la salvación y el reino de los cielos, porque están totalmente equivocados. Por ley nadie es salvo. Y ahí les dice, incluso Dios puede levantar hijos de Abraham, incluso de las piedras. O sea, de los gentiles, de donde ustedes menos lo piensan, Dios puede levantar hijos. Y aquí habla de la ira venidera, pero Juan establece que desde ya está presentándose ese dictamen celestial donde se dice que el que no dé fruto va a ser arrancado. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Árboles aquí significa personas, individuos. Por tanto, todo árbol o toda persona que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hablando un poco del dictamen o del juicio que vendrá después para los que realmente no se arrepientan. Juan dice en el 11, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí se refiere claramente a Jesús. No vamos a hablar hoy del bautismo del Espíritu Santo y fuego, porque es un tema también bastante extenso, pero aquí vemos como Juan el Bautista está resaltando que el que viene es mucho mayor que él, que es Jesucristo, que es nuestro Mesías, nuestro Emmanuel, y que él hará también un bautismo, pero en Espíritu Santo y fuego. Eso tiene otra connotación. Verso 12 dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nuevamente Juan nos está hablando del juicio que viene a todo aquel que no se arrepienta, porque por sus propias obras y por su propio libre albedrío se quiso ir al barranco, se quiso ir a la muerte, porque muchas veces se les ha dicho que se arrepientan. Bueno, mis hermanos, hasta ahí en el día de hoy. Muchas gracias por prestar atención en este día. Les mando un gran saludo, un abrazo muy grande a ustedes. Gracias por compartir, gracias por atender estos videos. Bendecidos para bendecir es un ministerio que lo puso Dios en nuestras manos, es de ustedes, de Él. Síganos en Instagram, síganos en Facebook, en YouTube, y bueno, seguiremos con ustedes. Les mando un abrazo bien grande desde Buenos Aires y que Dios los